aquí estamos en el último café de la mañana de este día martes en Telediario Federal. Para relajarnos un poco depende el tema. Hoy no da para relajarse demasiado. No. Lamentablemente, lo decíamos en la apertura, es un tema muy remanido, que se habla muchísimo, pero que no se le encuentra solución. Sí, y no nos solamente, preocupa. Sí, por supuesto que sí. Preocupa a todos la violencia que está instalada en toda la sociedad, pero en este caso particularmente episodios de violencia en el marco del fútbol. Y en todas las categorías. En todas, porque acá ya no hay distinción. lo hemos visto en niños, ¿te acuerdas? Ayer hablábamos hasta en fútbol femenino, que uno pensaría que quizás todavía no ocurrían estos episodios y lamentablemente sí. Bueno, una lástima. Sí, no, la violencia en el fútbol no respeta ni género, ni categorías, ni popularidades. Está instalada, lamentablemente, y lo vemos fin de semana tras fin de semana. Algunos con mayor trascendencia que otros, respecto de la popularidad, la categoría que tengan, pero episodios de violencia que vienen desde adentro de la cancha o desde afuera, los vemos prácticamente fin de semana tras fin de semana. Para charlar un poco y tomarnos el último café de la mañana, estamos con Alicia Barletti, que es periodista y además es directora técnica, así que también ¿Cómo les va? Es un plus. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Es el último café de la mañana? El último de la mañana. Pero sin café. Pero sin café. Bueno, hace calor. Hace mucho calor Hace mucho aunque calor. hoy está más fresquito. Hoy sí. Y también tenemos a Belén Bevilacqua, árbitra de fútbol, que además la felicitamos porque fue la que dirigió el último Boca River femenino. Así nomás. Así nomás, gracias. tuvo una pequeña responsabilidad también allí para dirigir. Felicitaciones, Belén, Muchas gracias, por esa convocatoria y bueno, por el gracias. partido que tuviste también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, charlar un poco de algo que a los que están dentro del ámbito del deporte, del ámbito del fútbol, no gusta demasiado, pero hay que charlarlo y es muy difícil de interpretarlo desde un solo lugar, me parece, Alicia, ¿no? Porque hay que empezar a buscar absolutamente distintos factores que generan tanta violencia. Exactamente, yo creo que hay que empezar a buscar, a profundizar en el tema, el porqué de tanta violencia, porque no solamente la violencia se produce dentro del estadio, sino que ahora también fuera de los estadios. Hay muchísimo. Yo me horroricé con lo que vi en Mendoza este último fin de semana, Independiente Rivadavia y Atlanta. 6 minutos de partido se tuvo que suspender. Pero ¿Entre quiénes fue esa Entre pelea? barras. Los barras, pero de la misma institución. ¿Por qué? Porque Claro, es el grave problema que hay de los barras que quieren conducir una institución. ¿Los dirigentes están presos de los barras? Digo, presos entre comillas. Yo creo que sí, pero yo creo que también porque ellos se dejan poner presos de los barras, porque no denuncian. Bueno, pero es difícil. Cantero lo intentó en Independiente. ¿Cómo le fue? Sí, le fue mal, pero yo creo que tuvieron una gran oportunidad años atrás de haber denunciado todo ello cuando se quiso limpiar el fútbol, de sacar todos los barras de las canchas y sacarlos hablando bien como correspondía. Acá se hace esto y se hace esto. ¿Por qué en Córdoba no hay tantos problemas? En Córdoba se trabaja, creo que es una provincia en donde se da el ejemplo. Bueno, tuvimos una muerte en el Kempes. Sí, perfecto, pero fue algo muy aislado. ¿Por qué en decís que hay Córdoba. diferencia? ¿Por cómo se trabaja en algunas provincias? Porque en Córdoba en seguridad con el fútbol se trabaja muy bien. Es algo a destacar. No así en Mendoza, Bueno, lamentablemente. acá Independiente Rivadavia, los dirigentes dicen, pagamos la seguridad de la provincia. Pagamos los de seguridad de parte privada. Y así mismo, a los 6 minutos vemos en la tribuna armas de fuego, armas blancas. Es una... En donde hay familias, Mariano, ¿Viste la porque foto? además... Hay una foto aterrorizadora con... Eso me aterrorizó a mí. Un padre con la nena de 6 años. Sí. En medio de la disputa. Abrazándola y los otros padres afirmados en la parte de atrás de la tribuna con los chiquitos porque estaban los barras con el revólver y con los cuchillos ahí a la par. Dios mío, O sea, eso me aterrorizó sinceramente. Si eso tenemos que vivir como familia, y Belén lo puede decir porque ella lo padece quizás desde adentro de una cancha como árbitro, me parece que el fútbol debería de replantearse muchísimas cosas. Belén, porque ¿y la con mirada? lo lindo que, disculpa, con lo lindo que es ir a la cancha en familia. Totalmente. ¿Y cuántas familias piensan o lo repiensan antes de ir a la cancha? ¿Con quién vas? Imagínate. Tal cual. O por ahí se pierden el deporte por decir, bueno, no vamos. O qué loco, cómo va a venir con ese nene tan chiquitito. Que por ahí en otros países sí se ve que van. Sí, debería Entonces ser. acá se piensa muchísimo antes de hacerlo por todas esas cuestiones.
¿Cuál es la mirada que tienen desde adentro, Belén, estas situaciones que se dan? Bien, sí coincido con ella que en Córdoba se maneja muy diferente. Creo que también si una cuestión se tiene que tener en clara es que las leyes tienen que ser fuertes. Cuando la ley no es fuerte, saben que entran por una puerta y salen por la otra. Pero mira que se han probado Totalmente. con ello, ¿no? La ley del deporte. Tal cual. Después no se aplican a lo mejor. Es ¿no? que para Ese es mí el grave una problema cuestión- que existe, que no se aplican Después como dice deben de Belén, No se ser. claro. controla. Sí. Exactamente. Es que Porque en realidad yo creo- papeles sí, se han viene escrito. de una conciencia social que estamos viviendo una violencia terrible en todos lados. Yo soy docente y se vive en los colegios, que Sí, son en la cuestiones calle. en la calle. La falta de tolerancia, la falta de empatía con el otro, de no saber, pero cuestiones no solamente en violencia física, sino mucho en cuanto a lo emocional, en no saber qué necesita el que está al lado, en no Sí. saber, no sé, hay una persona que le están robando y cuántos miran para el costado. Veía acá en Río Cuarto, en el barrio Fénix, pasaban el video del Sí. asalto y digo, la gente que estaba atrás miraba. Digamos, Sí, no nadie pasa se nada. animó a Es hacer una algo. Digo, como sociedad, si todos nos animáramos a hacer algo o a tomar represalia contra algunas cuestiones. Bueno, acá lo Y vos toman también como, el como tema- gracioso al que está insultando en la cancha, digo, ¿no? Totalmente, Por ahí ¿no? al que arroja algo. Sí. Nadie dice, Exacto. che, dejá de tirar Bueno, eso. por eso que bien lo que Exactamente. contábamos ayer de este árbitro que echó a esta persona que estaba insultando Ah, en en la el fútbol, cancha en el fútbol femenino fue. Que no Sí, recuerdo dónde era, estamos pero- justamente Racing de la charlándolo UAI. recién. Sí, Ah. sí, lo estamos Lo estuvimos Muy hablando. bien, hablando. muy bien. ¿Por qué eso hay que hacer? Sí, acá el protocolo en realidad en ¿Cómo es el protocolo? División de inferiores, vos le tenés que avisar al delegado quién es la persona que esté incitando a la violencia o que está insultando. Nosotros tratamos de manejarnos con un código que no está escrito en ningún lado, de sentido común, de decir, bueno, si está incitando a la violencia a los niños, se toma una represalia. Si le está insultando al árbitro, bueno, ya estamos acostumbrados a que nos insulte, lo dejamos pasar. Que no debería. Que no debería ser así. El tema es que si vos te pones a detener, que por No. ahí tenés 5 encuentros Está bien, si uno entiende, chiquititos, uno entiende, si digamos. te pones a... Yo trato algo personal como medida, escucho a un papá gritar y en el primer grito que pega, trato de decirle, si gritan, que sea para alentar a los ¿Y chicos. qué es el grito? Y el grito de más fuerte, pegale, cobrá. Claro. Pero sí. el pegal está, ¿no? El pegale está muchísimo y en los chiquititos y uno no lo puede entender. No me puede entrar. Y eso sí que no creo que no tiene perdón y que si permitís a uno, el resto No, de los por 15 supuesto. papás que Y hay- estén Bueno, lo ¿y van a cuántas hacer. peleas hay entre padres? Totalmente. Entre padres ya Sí. que van a las piñas ¿Y directamente. cuántas veces por- los por nenes sus están, vos hijos? los ves tranquilos en la cancha Ay, y de sí, afuera sí, tal cual. les incitan a la violencia, los incitan a que se pongan nerviosos y tomen acciones violentas? Yo Aparte, en esto, si yo vos en ves esto a no tu- hago tanta diferenciación. Porque hemos visto desde adentro, bueno, el fútbol femenino el año pasado, sobre el final del año, hubo 2 o 3 partidos, Belén, Duros. que terminaron con gresca dentro de la cancha, Sí. entre los planteles, digo, el fútbol Duros y femenino, en este violentos. caso el fútbol masculino también, pero te quiero decir que no distingo de nada, de adentro, de afuera. Me parece que hay una violencia enquistada que es muy difícil. Hay una violencia social También. que es inusitada, creo, También. dentro de la juventud que hoy en día salen a divertirse y quizás se creen que en el alcohol y en la droga encuentran diversión. Y me parece que no es así. Por eso creo que se debe de trabajar de otra manera. Ojalá que esto se logre enfocar desde el gobierno y se logre podría enfocar ser? de una manera en donde todo se trabaje, pero se trabaje mancomunadamente. Autoridades desde las más altas, con las provinciales, con la policía, con todo el que tenga que intervenir. ¿Por qué ponía el ejemplo de Córdoba en lo deportivo? Porque Córdoba, cuando vienen hacia Córdoba hinchadas para participar en el Mario Alberto Kempes, las 2 hinchadas, la de Talleres y de otro equipo Sí, que la de sea Boca últimamente, visitante. por ejemplo. Bueno, hubo un trabajo más allá de que hubo los otros días un apuñalado, pero eso fue no sé dónde, en qué momento sucedió, porque yo estuve en ese partido y no vi movimientos en la tribuna. Sí. Creo no, que fue una después. interna de Boca y ya viajando rumbo a Buenos Exactamente, son las internas que decimos que por eso se producen todos los problemas que se producen. Pero dentro del estadio fue toda una fiesta. Y en Córdoba vienen haciendo los filtros que se le llaman desde lejos a la cancha. Ah. En las rutas no llegan con droga, no llegan Claro. por lo general. ¿Por qué? Porque hacen los filtros que se deben de hacer. Bueno, pero cuando hay un trabajo. Porque acá en Independiente Rivadavia decían las armas ya estaban dentro del estadio. Digamos, que y eso es lo que hay que y ver eso, ahí también. Eso está permitido, es decir, está permitido, le dan permiso para que ingresen antes. Por algún lugar No se lo hacen ingresen. las revisaciones que se tienen que hacer, no se hacen las inspecciones. Por eso muchas veces los dirigentes dicen, somos presos de los barras,
que en algunos casos tienen razón, y en otros ellos mismos... Entre comillas. Claro, ellos mismos también utilizan a los barras para llegar, para distintos trabajos, para utilizar. Entonces así es muy difícil. Mientras se mezcle la política con el tema fútbol, con el tema deporte, me parece que van a utilizar, y como un negocio, exactamente, vamos a seguir teniendo estos problemas. Porque ¿qué dirigente le va a ir a decir a alguien no hagas tal o cual cosa si lo está utilizando para que vaya a tocar el bombito porque después le pedís. Cuando... Después le pedís. Entonces, Belén, ¿es seguro dirigir en el fútbol argentino? No, totalmente que no, y aparte porque, digamos, fuera de la cancha saben quién sos. ¿Y por qué vas? Uno tiene una vida social y te ven. Sí, creo que la cuestión del arbitraje es como difícil explicar las partes lindas. Tiene muchísimas partes lindas de compañerismo, de viajes, de muchos momentos gratificantes que por ahí la gente que no lo vive no lo experimenta y no lo entiende. Pero sí tiene muchas partes lindas y tiene todas estas partes que son feas y que son riesgosas y que igual que en cualquier trabajo, hoy en día hasta un docente está expuesto a que venga un papá y te recrimine una decisión y hasta te pueda golpear. ¿Y te tocó vivir así una escena así de violencia en el algún fútbol? Partido vos? No, sí, muchos. ¿De peleas? Sí, de peleas o de que lanzan cosas desde afuera. En la liga. En el torneo federal, más que nada. El torneo federal es tremendo, ¿no? Sí, Digo, cuando te tocan las designaciones empezás a ver a dónde tenés que ir. ¿A dónde me mandan? Sí, ya no se da más esto de que cuidamos al árbitro, no. Si estás en esa posición de tabla de mérito que estás designado para ir a un torneo federal, tenés que ir, nada de los cuidamos ni nada por el estilo. Es que inclusive también para los periodistas, Mariano, estamos expuestos cuando nos tocan lugares que no tenemos cabina y que nos ponen en una platea en donde estamos rodeados y no podés, si vos relatás, no podés gritar un gol y decir, porque te quieren como matar, te miran como para matarte. Te hacen responsable de lo que sucede dentro de la cancha. Exactamente, y como si uno fuese a decir, voy a agredir porque voy a gritar un gol del equipo. Si voy a representar a mi ciudad para relatar un partido, es obvio que vas a gritar si hay gol de tu equipo, porque no vas a gritar los goles del otro como si fuera... Pero bueno, no lo interpretan así, no lo respetan de esa manera, y a mí me parece algo totalmente desnaturalizado por el hecho de que uno va a relatar lo que es el equipo. De lo que vos haces. Es muy difícil, ¿no? Hay un estudio, bueno, muy famoso, el de los hooligans, por ejemplo, cómo acabaron los ingleses y los investigadores que vinieron a Argentina y le dijeron, miren, muchachos, hasta acá, hasta que no saquen la política del medio, esto no va a tener solución. Exactamente. Pienso lo mismo. Esto no va a tener solución. Pienso lo mismo. Porque hay poder, lo que decía Belén, cuando entran por un lado salen por el otro, la ley no se aplica, para algunos hay una ley, para algunos hay otro, hay mucha plata de por medio. Sí, además mientras no tengamos justicia, porque no tenemos, tenemos jueces que verdaderamente se venden al mejor postor. Y yo creo que mientras, es fuerte quizás lo que digo, pero me hago responsable de lo que digo, y me parece que en esta Argentina que estamos viviendo, si no llegamos a tener una justicia que sea totalmente independiente, como era antes, quizás por allí encontrabas a alguien que a lo mejor comulgaba con cierta persona del poder o no, pero no era tan expuesto como hoy, tan influyente como lo son hoy en día. Hoy en día, lamentablemente, hagan lo que hagan y más las personalidades de la política no quedan presos, están fuera de ellos. Y parece no hay solución, ¿no, Belén? Porque vos decís, sin público visitante, se terminan peleando entre ellos. Tengo esperanza de que haya solución. Tengo esperanza de que haya solución. Digo, se juegan sin público, ya se juega sin público visitante, lo que parecía... Que no es el problema. Cuando se tomaba la medida. Y sigue habiendo problemas. Y también la formación nuestra como árbitros en el control emocional ante un montón de situaciones. Y donde uno te desborda la situación y perdés el control emocional y terminas incitando más a la violencia. Qué sé yo, una contestación soberbia, una contestación fuera de lugar, podés sacar de su quicio emocional. Pero que a un vos hincha, también controlarte en ese ambiente. Totalmente. Y uno desde adentro lo va notando que va creciendo ese murmullo, ese grito. Sí, totalmente. Ese clima de va tensión. terminando el partido y más se nota y es más intenso a medida que vaya terminando el partido. Bueno, eso tienen que trabajar mucho para ustedes. Sí, se trabaja mucho, se trabaja muchísimo en eso, en qué contestaciones dar y qué contestaciones... Pasa que, bueno, la personalidad de cada uno es difícil
cuando te están atacando tampoco es fácil contestar de buena forma. Y tenés que mantenerte firme en tus decisiones porque si no te manejan el partido. Totalmente. Eso es fundamental. Claro. Eso es lo que no tiene que pasar, ¿no, Belén? Claro. Tenemos las imágenes de lo que contábamos recién, A ver. de cuando esta árbitro echó a este padre Ahí está. enfervorizado. A ver. La Guay contra Racing era. Guay Urquiza tiene La una Guay jugadora Urquiza menos contra en el Racing. banco. Una suplente de menos. Tantas chicas se han ido de este equipo porque no tenían continuidad, porque no tenían tantos Ahí- minutos. ese- Roberto Echevarría. Ese es el momento del protocolo que, bueno, ella no lo puede expulsar, ¿no es cierto? No, No, puede expulsar. Acá no lo No tenemos tiene permitido potestad, pero- tampoco. Pero Eso no está permitido. Pero se No puede sé pedir a las en- fuerzas Ella policiales. señala ahí a la No sé en persona. el torneo, sinceramente. Pero se desconozco puede el torneo pedir así a la Rexona, policía, pero- a la policía que o lo Sí, hizo. sí, en realidad se está incitando, tiene que ser una cuestión no de insultos, sino que más específicamente de violencia o colgado sí. de un alambrado o peleando Sí, bien estaba claramente. incitando, bueno, después lo que dijo fue que estaba incitando a la violencia, insultando Sí. a las jugadoras. Por eso es que creo que más que nada lo hizo como por violencia de género, me parece. Claro, sí, sí. Claro. Con Era el Amiga, papá de Robbie una de las Echevarría, ¿no la había jugadoras. visto? Sí. Bien, firme. Una genia. Se plantó y le dijo. No, me encantó. Es así, ¿De dónde me es? encantó. De Buenos Aires. Es de Buenos Aires. Sí. Me encantó lo que Persona hizo porque realmente marcó una personalidad y creo que marca también una tendencia del árbitro femenino Sí. a que le respeten aún más de lo que las respetan. Porque yo lo hablaba con Belén recién, fuera de cámara, y hablábamos sobre ese tema, que yo veo desde afuera, y creo que a vos te debe de pasar lo mismo, Mariano, en la cancha, que cuando dirige una mujer, el fútbol masculino respeta más. Sí. La respetan más los jugadores que al árbitro, mira. sí, porque al árbitro se le van cara a cara, se le ponen cara a cara, lo pechan o le ponen... En cambio, con la mujer, bracitos atrás y con respeto. ¿Cómo era antes? Los bracitos atrás. A lo Sí, mejor- también hablábamos con ella de que es una cuestión social de cómo están todo esto con las movidas feministas, que por ahí están pasando algunos extremos, Bueno, donde pero ahora defender Belén- algunos derechos son sí. una cosa y pasarse al otro extremo es algo totalmente Sí. diferente y es por ahí lo que se está viviendo de ser muy extremista en algunas cuestiones que yo no estoy de acuerdo con sí reconozco de que estoy a favor obviamente de todo este movimiento que ha de habernos defendido ante muchas situaciones en las cuales la mujer era Injustas. muy Sí. vulnerable. Pero bueno, creo que también hay todas estas otras situaciones De que irse no le al otro podés extremo. decir o mirarla de una forma muy extraña Sí, porque es lo ya que hablábamos hace un rato, los Bueno. extremos. Mira, quiero agradecer a la gente, a Fede Guevara que dice por un fútbol sin violencia, Fede. a Luis de San Genaro que dice hola amigos del canal, miren el tema de la violencia es que está instalada en todos los ámbitos sociales, lo que decíamos, cual. y mucho más en el fútbol, los dirigentes son los culpables y la señorita árbitro me lo puede decir, es así. es así. Sí, hasta a veces no se ve dentro de la cancha, sino que se ve o luego de un partido o antes de un partido que ya te están metiendo presión como cotidianamente nosotros hablamos y que van al vestuario, todos esos aprietes previos, todos los cuidados que uno tiene que llegar cuando no nos pasa en la liga, pero sí nos pasa En otros torneos. cuando vamos a otros torneos, que llegas al hotel, que tenés que tener cuidado con quién te habla, con quién te da un chocolatito, con quién... Y después del partido ni hablar, quién te transporta hasta el estadio. Claro. Son muchos cuidados que uno ¿Cómo tiene está la que tener. mirada, Belén, cuando llegás a dirigir un partido del federal, del regional, y viene un árbitro femenino, una árbitra? Y para algunos es sorprendente. De hecho, este fin de semana fuimos, pero por el provincial también una terna femenina, que cuando hay una mujer en la terna, bueno, es como raro, es como extraño. Como están Algunos las lo toman tres. bien, Todas, pero todas ayer mujeres. el domingo El que domingo. llegamos 3 fue como... ¿Qué pasa acá? Pero Claro, ¿qué bien, pasa o acá? sea, las miran un poco Bien, más, pero no, la verdad que no, nos sorprendió no te el dicen nada. respeto No te- que- claro. La Liga de Becar Varela es una liga muy respetuosa, de todos modos yo los he dirigido, más que nada en las inferiores, en el torneo que se hace en Embalse. Queda esas ligas que tienen muy buenos valores todos los clubes y se vio eso Lo que pasa también. es que pueden acertar y se pueden equivocar como, Pero obvio. Totalmente. como un árbitro. Totalmente. Se equivocan. Y lo también que- qué posicionamiento lo mismo. tiene el árbitro frente a eso, ¿no? Porque si vos das una explicación y decís, bueno, me puedo equivocar, ¿en qué charla das antes del partido? Decís, bueno, mira, yo me puedo equivocar, pero no es porque sea ni mujer ni hombre, porque Claro. soy ser humano. Obviamente Nos no es por el equivocamos. Vos género. no querés errarte un gol, yo no me quiero errar de cobrarme Pero no, un penal. lógico. Que lo erramos siempre, después ves el partido y aprendés, ¿no? Pero... Sí, además los hombres se equivocan Pero no- muchísimo. Ayer Herrera cobró una falta a un jugador, le puso amarilla y no había sido la falta de él. O sea, no sé qué vio.
La verdad, Sí, se nosotros- pueden equivocar. por eso digo, equivocaciones existen. Totalmente. De allí en más Todos hay que los ver niveles. cuando vos ves la intencionalidad o no. Yo lo que voy siempre a juzgar a veces la intención, si el jugador tuvo intención pero no de poner podemos una decir que mano un error o no. genere violencia. Pero el error Totalmente. de Ese nada es el puede tema. generar la No. violencia que se genera en la tribuna. Ese es el tema. Vos te podés equivocar. Hay que Nada saber puede aceptar el En la error. vida nos equivocamos, pero pasa eso, que en la vida nos equivocamos cotidianamente y se responde con Totalmente. violencia. ¿Cuántas veces te olvidaste de ponerle el guiñe y el que viene atrás te Bueno, super insulta, ¿viste? ¿no? Sí, es así. Hay muchas cosas que uno se equivoca en la vida. Y después están Cotidiana. las violencias, entre comillas, ya tintes mafiosos. Sí, Lo que pasó en sí. Bahía Blanca, el enfrentamiento a Sí, tiros, bueno. antes de un clásico entre Totalmente. Villamitre y Olimpo, en donde se jugaba sin público visitante. Exacto. El enfrentamiento en las calles. Ahí hay o una zona liberada o un acuerdo previo de un lugar de cruces o algo planificado. No puede ser que las barras se choquen en un operativo policial amplísimo, así como si nada en una esquina. Se vinieron de 3 cuadras, 3 cuadras a más. pelear y a Ahí está. matar Ese es el ¿Esta video. es? ¿Son las directamente. imágenes? Ese es el video. Sin público visitante, es decir, que no había forma, manera de que se crucen las hinchadas. No. Era un acompañamiento de los hinchas de Olimpo hacia la cancha de Villamitre. Pero ¿cómo no va a estar custoriado eso? Si van ¿Cómo no va a estar custodiados. previsto? Yo pienso, digo, el papá, la mamá, el tío que hace eso, ¿no? ¿Qué ejemplo está dando a su hijo? Ay, sí, Y eso cómo es lo eso que se uno va, piensa, ¿no? se reproduce y se reproduce y se reproducen todas esas conductas. También creo en que otro de los factores, por ejemplo, que se da todo esto es la falta de la unión familiar, que por ahí antes te inculcaba muchos más valores, que ahora, bueno, mamá y papá tienen que sí o sí salir a trabajar. Ese hijo Sí. queda frente a una pantalla o un videojuego que incita muchísimo a esa También. violencia. Hablábamos de la violencia en la sociedad en general, pero ¿estos hechos ocurrieron siempre o ahora con los medios se conocen mucho más o hay más? No, creo que han ocurrido siempre, Siempre. pero no sé si en tanta magnitud como hoy en día. Y además con la violencia que hay hoy en día, porque hoy en día no te van a ir a pegar una piña, sino que van directamente con un arma Armados, a matar claro. o lo apuñalan o le pegan un tiro. Esa es la violencia que existe hoy en día, lamentablemente. Sí. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto Yo también... creo que los medios, los medios, las redes, la comunicación, Exacto. ¿no? Fomenta más, ayuda, se ve ayuda mucho a, que, más. Ayudan. a que se difunda mucho. Total. Porque acá, bueno, habitualmente hacemos un repaso del torneo Federal A, de los torneos regionales, y fin de semana tras fin de semana, algún hecho de violencia en el fútbol Sí, argentino sí, hay. además Sí, todos vamos con el Sí, celular, sí. todos En van el fútbol cancha y- argentino algún Siempre. hecho, algunos de menor valía, Claro. otros más importantes, pero lamentablemente tenemos que reflejar fin de semana tras fin de semana. Yo creo que hay una enseñanza de valores que no existe hoy en día, como decía Belén, la ausencia de los padres, pero no solamente por el hecho del trabajo, porque vos podés trabajar todo el día, pero enseñarle a tus hijos los valores. Hoy en día, como lo vengo diciendo desde hace mucho, se toma que la escuela debe de ser la que enseña, y la que enseña deben de ser los padres. Totalmente. A la escuela tienen que ir para aprender a leer, a escribir y tomar todo el aprendizaje que deben de tomar, pero los valores deben de ser enseñados en el hogar. Y en ese hogar, ¿qué pasa? A veces el chiquito está, mamá, mamá, y la mamá está con el celular mandando mensajitos permanentemente. El papá también. Entonces, si los chicos no tienen un acompañamiento y quien les hable en el hogar, me parece que de ahí, cuando van a la cancha, van Tal cual. buscando ¿qué? Buscando que los escuche alguien. Bueno, y después está todo más allá de que coincido en la educación bien temprana, están los motivos, ¿no? Hay mucha plata en juego. Sí. Digo, ¿por qué se chocan? Totalmente. El enfrentamiento Ya de barra, pierde. no es porque No. a ver quién es más No. fanático. No, A ni ver, quién gana el partido, sí, quién ni lo quién gana el pierde. partido. Ahí hay droga, hay plata, Sí. hay Sí. vínculos. Son todos los Hay todo motivos lo que hay que- detrás, totalmente, que pesan muchísimo más que el juego, que lo lindo que es del juego. Por eso digo, nuestra tarea que por ahí queda como invisibilizada de qué es lo lindo de ser árbitro, estas cosas, es decir, el juego en sí es lo lindo y tener que, bueno, estar mediando para que no sucedan todas estas situaciones, pero es lo complejo. Sí, y si vos ves las tribunas en donde están los barras, nunca miran el partido.
No, Lo que menos totalmente. hacen es ver el partido. Están pendientes de Vos los de al lado, observás de los otros. que Claro, están mirá. observando a los otros contrarios de ellos. ¿Cuáles son los movimientos? ¿Qué hacen? Robarle, Exactamente. Y planificar dándole para robarle espalda. bandera y ¿Qué lugares- luego qué quemarla. lugares- Y dando Ocupan. la espalda a la cancha con las banderas, tomados de las banderas, es lo que menos hacen. Claro, Entonces vos te das mirá. cuenta de que no van por ver un partido porque gritamos, porque tenemos el corazón puesto en el equipo. No, olvídate. Es otro el interés que llevan. Bueno, y eso también tienen que ver lo que decíamos antes, ¿no? Desde dirigentes hasta la clase política, todos los que tienen que tomar decisiones en este No se aspecto. discrimina por clase social. No, Que quede no, claro. No, absolutamente. eso no. No tiene nada que ver la Absolutamente. clase social. Muchas veces se da en la popular, muchas veces se da en la platea, muchas veces se da Totalmente. Afuera. absolutamente en Afuera otros de la ámbitos que no cancha tienen nada que también. ver por ahí la gente de menor ingreso y demás. Exacto. Nada que ver. No culpemos a la gente de menor ingreso porque no es solamente la gente de menor ingreso No, al la que... contrario, No, muchas para veces nada. es al revés. Muchas Así que bueno, esperemos que esto tenga un final feliz, que por allí alguien intervenga y le surja una idea Sí, sí, sí. para poder decir, bueno, le vamos a hacer caso a aquellos que de Inglaterra vinieron y nos dijeron tal Sí. o cual Claro. cosa, pero me parece Y que no se culpe a todos porque terminan perdiendo todos, porque también un fútbol sin hinchada pierde, No, pierde mucho. pierde la gracia, pierde el folclore A del ver, fútbol. vos y- estuviste, Alicia, en el último Talleres Boca, las dos parcialidades. Sí. Es una fiesta. una fiesta Hermoso. divina, una No se fiesta vive divina. igual sin público. Yo vi Racing con Talleres, también en Córdoba, una fiesta con las dos hinchadas, increíble lo que se vive, es otra, te pone la piel de gallina en el momento en que cantan las dos hinchadas. Yo estoy de acuerdo con Belén. No hay, eso que, es lo no hay bello. que privarse de eso para intentar extirpar cual. la violencia, porque no, No, la vas a porque hacer. Porque la vida además también. no es el No es problema. el- Yo sigo insistiendo en que no es el problema cuando se trabaja bien desde el ámbito policial y desde el ámbito organizativo gubernamental también. ¿Por qué? Porque aquí en Córdoba se preocupan desde la gobernación, que yo lo felicito al gobernador cuando hizo lo que hizo para que realmente hubiese los controles que hay. Y en el Mario Kempes está bien, te facilita el trabajo, Sí, tenés porque tenés los infraestructura. ingresos para poder separar bien, digamos, las hinchadas. Uno ingresa por un lado, el otro se corta, lo que es la avenida Circunvalación hoy en día, que es espectacular para poder cortar y que unos ingresen por un sector y no se juntan las hinchadas. Entonces yo veo que hay tranquilidad, salen, yo las otras noches tenía el vehículo en donde estaba la hinchada de Boca, salimos tranquilos, no hubo ningún drama, ningún problema. Y yo observaba que la gente de Talleres salía por el otro lado y también con la tranquilidad que merece el que va a la cancha. Por eso digo, sabiéndolo trabajar, creo Se que puede- esto se puede da sus controlar y frutos. mejorar. En la cancha de Estudiantes aquí en Río Cuarto, si no viene hinchada visitante, pero cuando lo viene tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque entran unos por un lugar, otro por otro, no se andan chocando entre las hinchadas. Y eso me parece que es lo que hay Sí. que trabajar Muchas también. veces Bueno, tiene quiero- que resolver desde lo interno, ¿no? Porque hay veces que hay inconvenientes desde la misma institución, como veíamos el enfrentamiento entre barras. Son internas. Eugenia Reynoso dice, el nivel de pasión de los hinchas del fútbol provoca problemas a veces y los choques entre aficiones pueden resultar en violencia. Pero como siempre digo, la clave es la enseñanza de los valores desde casa y trabajando en conjunto todo se hace más llevadero. Saludos a esas dos profesionales desde Coronel Moldes, dice Eugenia. Un beso grande, Que la Euge. saludamos. Bueno, Coronel muchas Moldes. gracias por participar a todos. Bueno, Llegamos al final. llegamos al final. Muchas gracias, Belén. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo te fue en el Boca River? ¿Bien? Lindo. Algunos errores para reparar, Pero para no, seguir corrigiendo. fueron más los aciertos. Ah, bueno, muchas gracias. Fueron más los Sí, aciertos. yo también lo vi, fueron Muy más lindo. los Muchas aciertos, ¿no? emociones encontradas, mucha cantidad de gente, entonces también fue Aparte de como dirigir esas dos móvil. camisetas, No, totalmente, sí, sí, sí. ¿Tenés la foto que fue- nunca sale? ¿Esa, la del árbitro con los dos capitanes y esa? Sí, sí, ¿Esa la está, tenés? está muy linda, Bueno, muy linda. ¿cómo fue la convocatoria? Oportunidad hermosa. ¿Sorpresiva? En realidad había dirigido a la... fue un triangular, jugaba San Luis, River y Boca. En el primer partido de River, San Luis, lo dirijo yo. El segundo partido dirige Florencia, Arismendi, Boca, San Luis. Y en la final y clásico era para cualquiera de las dos. Así que Le bueno, tocó a la terna. nos tocó a la Eterna, ella también estuvo. Así que estuvo otra compañera de Río Cuarto y un asistente de San Luis de Cuarto. Bueno, Así que- mucha repercusión, ¿no? mucha repercusión, mucha gente que se puso contenta, mucha gente que me reclamaba el penal en vez de decirme hola y felicitaciones. que por ahí duele ¿Penal un para poco. quién era? ¿Penal para quién era? Para Boca. Ah, mira, a Rulli, los no- 10 minutos. no lo cobró, Rulli. Rulli. No te enojes, Rulli. Pero tengo aparte un montón de ¿Viste? Boca que me decían, no cobraste el penal. ¿Cómo puede ser, Y Rulli? bueno, de los errores se aprende, así que bueno,
nada, Es que fue muy, contenta por fue muy mucha- ahí dudoso. Fue dudoso, Sí, lo sí, vi un montón sí. de veces después Sí, del fue muy partido, lo dudoso. volví a ver porque Bueno, pero de todo se aprende. de totalmente, de los errores más que nada. Perfecto. Belén, muchas gracias, Alicia. No, por Gracias. favor, muchas gracias a ustedes por No, la por invitación. favor. Hacía mucho que no estaba. Siempre te tenemos en cuenta. Muchas Un gracias. abrazo.